y fin. Por verdad. Por falso no hay ningún proceso. A esto se le llama una condición simple, una estructura simple. Una doble, la estructura condicional doble, permite elegir entre dos opciones o alternativas posibles en función del cumplimiento o no de una determinada condición. Se representa de la siguiente forma. En pseudocódigo, si la condición, entonces, y si no, acción, fin. En diagrama de flujo, inicio, la condición por sí, por entonces, por verdad, si cumple esta condición y esta condición da verdadera, nos dirigimos por el lado del sí y realizamos las acciones correspondientes y fin. Caso contrario, si no, o por falso, venimos por acá, realizamos la acción y fin. Jamás vamos a ir por ambos lados. Eso ya les he explicado en la anterior clase. Entonces, ¿qué será la condición sí? O perdón, ¿qué será el sí? El sí indica el comando de comparación. ¿No? Digo sí, y aquí en la condición hay una, una comparación. De acuerdo a esa comparación, me dará como resultado, ¿no? Entonces, ¿qué es la condición? La condición dice, indica la condición a evaluar. Evalúo en la condición una proposición matemática. Por entonces, es decir, por este lado, por entonces, procede la acción a realizar cuando se cumple la condición, cuando es verdadera, por entonces, ¿no? Acción es. La acción es, son las acciones a realizar cuando se cumple o no la condición. Estas acciones, acción o acciones. Y si no, el si no de aquí es por el falso, por acá, por el falso. Procede a la acción a realizar cuando no se cumple la condición. Entonces, este es por verdad y este es por falso. ¿Ya? Dependiendo de si la comparación es verdadera o falsa, se puede realizar una o más acciones. Múltiples pueden ser. Múltiples, la estructura de comparación múltiple son tomas de decisión especializadas que permiten comparar una variable contra distintos posibles resultados, ejecutando para cada caso una serie de instrucciones específicas. La forma común es la siguiente. Ya, la forma común es la siguiente. Entonces, ¿me están escuchando? Sí, se escucha perfecto, ¿no? Entonces, para el caso del doble, cuando cumplo la condición, por verdad me voy por el sí, por el falso me voy por el no. En el caso del pseudocódigo, entonces es por este lado, si no, es por este otro lado, dependiendo de la comparación, si es verdadera o falsa. Pero también tenemos una estructura if anidada o también llamada múltiple. La estructura de comparación múltiple es la siguiente. ¿Por qué? Por sí puede haber toda una acción. Esa acción puede ser también otro sí. Sí o una condición, una estructura if, por verdad, puede haber otra acción. Puede haber en este caso otro if. Por verdad, otra acción. ¿Ya? Por falso en este caso no hay, pero solamente por el ejemplo, porque sí puede existir. ¿Ya? Entonces esto lo podemos ver en este ejemplo. Acá puedo leer. Estoy haciendo un simple ejemplo. Puedo poner acá un if. Por verdad puede haber un if. Por falso también puede haber otro if. Por verdad de ese if puede haber
un if. Por el falso puede haber un proceso. Y por el verdad de acá puede haber un proceso. Por el falso también puede haber otro proceso. ¿Ya? Entonces, el camino del diagrama de flujo puede ser así, fíjense. Si la condición es verdadera, vengo por acá. Jamás puede haber un if así, sin procesos. Sí o sí debe haber un proceso por verdad, por lo menos, ¿no? Entonces, esto sería así. Si esta condición es cierta, vengo por acá. Si esta condición es cierta, vengo por acá. Termino aquí. Termino acá. Y fin. ¿Ya? O puede ser lo siguiente. Vengo por acá. Por verdad. Si esta condición es falsa, vengo por acá. Opero. Realizo una operación o una acción. Y fin. O puedo hacer lo siguiente. Vengo por acá. Si esta condición es verdadera. Si esta condición es verdadera. Si esta condición es falsa, no hago nada. Y vengo por acá, ¿no? Ahora, si esta condición es falsa, vengo por acá, ya sea por sí o puede ser por no. ¿Entienden? Entonces, a eso se le llama una condición o una estructura múltiple, anidada, dentro de una if, otro if. Pero para eso necesitamos practicar primero con if simples o compuestas, ¿ya? Entonces, nuevamente repetimos, la condición en la estructura if está conformada por una proposición simple o compuesta. ¿Qué será una proposición? Seguramente ustedes ya han llevado en matemática qué es una proposición. Es una expresión lingüística o matemática del cual se puede determinar si es verdadero o si es falso. Esto es importante. Yo determino si esta condición o esta proposición es verdadera o falsa. Por ejemplo, una proposición P en matemáticas seguramente están llevando, ¿no? Los libros son buenos amigos. ¿Tiene sentido el afirmar si es verdadero o si es falso? Es una proposición. Concluimos que es verdadera. Los libros son buenos amigos. ¿No? Otra proposición Q. Los gatos ladran. Los gatos ladran. El suponer que es falsa ya indica que es una proposición. Por tanto, eso puede ser falsa, ¿no? Los hombres son más inteligentes que las mujeres. Dependiendo del punto de vista, se indicará si eso es verdad o falso, ¿no? Para algunos es verdad, para otros será falso. Lo importante es que es una proposición. Hasta aquí es una proposición lingüística. Pero por acá adelante ya viene a ser una proposición matemática. Por ejemplo, la proposición S. 5 más 2 por 4 igual 13. ¿Es verdad o es falso? Tiene sentido afirmar si es verdad o falso. Es por tanto una proposición. Si nosotros hacemos el cálculo, 5 más 2 por 4, 8. Seguimos haciendo el cálculo. 5 más 8. Esto es 13. 13 es igual a 13. 13 es igual a 13. Pues es una proposición verdadera, ¿no? Entonces, es ya, de hecho, una proposición. O esta otra. Esta otra. Más por menos igual a más. ¿Es una proposición? Sí, porque es ya de hecho que yo la denote falsa, es una proposición. ¿Ya? Es una proposición. Entonces, eso es importante saber. Una proposición simple, estamos hablando de proposición simple, ¿no? En cambio, acá arriba hemos hablado de la estructura condicional if simple.
que es así, de ida, por sí. Y la doble, que es por verdad y por falsa, ¿no? A esta la podemos denominar por entonces. A esta, la doble, por entonces o por si no. O en inglés también las llamamos por then y por else, ¿ya? Bien. Pero ahora estamos hablando de la proposición, que luego la vamos a conocer como condición en una estructura if. Pero estoy haciendo acá un resumen de proposición porque están llevando seguramente ustedes en matemáticas la proposición la proposición lógica, ¿no? Entonces tenemos aquí una proposición simple. Está expresada solo de una expresión lógica y es llamada atómica, porque no la podemos descomponer. De hecho, 10 mod 2, ¿cuánto será? 10 mod 2 es 0. 0 es igual a 0. 0 es igual a 0. Esto me da como verdadero, ¿no? Esa es una proposición verdad. Esta es una proposición verdadera. ¿Ya? Ahora, 3 es mayor a 10. De hecho, es una proposición falsa. De hecho, es una proposición falsa. A es mayor a 10. Esta puede ser verdad o puede ser falsa. ¿Por qué? Porque no conocemos cuál es el valor de A, ¿no? Si nosotros le damos un valor a que sea 50, entonces lo que estoy haciendo acá es 50 es mayor a 10. Esta es para mí una proposición verdadera, ¿ya? Si A es 50. Si A es 3, es una proposición falsa, pero lo que me interesa es que es una proposición simple, simple. A es mayor a 0, también es una proposición simple, dependiendo del valor de A. 6 es menor a B, también es una proposición simple, dependiendo del valor de B. Esto será verdad o falso, pero es una proposición simple, ¿ya? El hecho de que B puede ser igual a 1 o puede ser B igual a 1000, me dará como resultado esto verdad o falso. Pero para mí es una proposición simple. Dependerá si sea verdad o falso del valor de B. Eso sí es diferente. 8 es igual a 8. Esta es una proposición verdadera porque realmente 8 es igual a 8. ¿No es cierto? Eso seguramente han debido llevar en matemática. Una condición simple, vamos a hablar de Recién proposición. estamos en eso, Rife. ¿Qué? Recién estamos en eso, recién hemos entrado a ese tema Ah, en ya. matemáticas. Les he dicho que les voy a dejar algo de matemática, me he olvidado, pero matemática voy a poner, no programación para que no se confunda. Ya, en una proposición, y eso que ya le dije al licenciado Jaime, por favor avance, proposición lógica, yo necesito, le dije, ya está advertido. Una proposición simple está compuesta de operaciones mayor, menor, mayor, igual, menor, igual, igual o distinto. Una proposición simple, fíjense, igual, mayor, 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 menor, igual o distinto también puedo preguntar.
Una proposición compuesta, también llamada molecular, y son aquellas que están formadas por dos o más proposiciones simples. Una condición compuesta se forma, una proposición voy a poner aquí, mientras, ¿ya? Una proposición compuesta se forma por dos o más expresiones lógicas y estas por operadores condicionales. Recuerden que en el primer capítulo hemos avanzado esta parte, ¿no? Expresiones aritméticas, expresiones lógicas. Entonces, para eso, para poder identificar una expresión lógica, necesito conocer los operadores condicionales o mejor dicho, operadores de comparación serían, no condicionales. Operadores de comparación. Comparación. Comparo una expresión con otra. Y esas son mayor, menor, igual, igual o distinto. Y están conectados por operadores lógicos, el AND y el OR. Listo, entonces, para eso necesito saber la tabla de verdad. P, verdad, verdad, falso, falso. Q, verdad, falso, verdad, falso. P y Q, verdad y verdad, verdad. Verdad y falso, falso. Verdad y falso, falso y verdad, falso. Falso y falso, falso. En el caso del O, este es el I o el AND, este es el OR, ese es el OR. En el caso del OR, P o Q, sería verdad o verdad, verdad. Verdad o falso, verdad. Falso o verdad, verdad. Falso y falso, falso. ¿Ya? Entonces, esta tablita, pues se la tienen que memorizar. O, de acuerdo a lo que han trabajado en matemáticas, saber. Dice, 3 más 5 mayor a 10 y 4 por 5 igual a 20. Esto quiero saber si es una proposición verdadera o falsa. En primer lugar, vamos a conocer que de acá a acá es una proposición simple. Esta es una proposición simple. Ambas es una proposición simple. Pero ya añadiendo el operador lógico AND es una proposición compuesta. Porque primero debo evaluar esta parte. 3 más 5 es 8 mayor a 10. AND 4 por 5 es 20 igual a 20. 8 es mayor a 10. Falso. Falso. Ahí me confundí. Falso. Y 20 es igual a 20. Verdad. Falso y verdad. Falso y verdad. Es una proposición falsa. ¿Ya? Acá. 10 mod 5 igual a 0 o 10 mayor a 0. 10 mod 5, ¿cuánto es? Es a 2, el resto es 0. Entonces 0 es igual a 0 o 100 es mayor a 0, verdad. 0 es igual a 0, verdad. O copio verdad. Verdad o verdad. Verdad o verdad. Esto me da como resultado verdad, ¿no? Verdad o verdad. Verdad. 20 div 2 mayor a 0. 20 dividido entre 2. ¿Cuánto es 20 dividido entre 2? A 10. 10 mayor a 0, dice. Or, copio. 3 por 5, 15. Más 10, 25 mayor a 100. Ahora sí, evalúo. 10 es mayor a 0, verdad.
25 es mayor a 100, falso. ¿Verdad o falso? ¿Verdad o falso? ¿Verdad o falso? ¿Verdad? Esta proposición, esta condicionante, llega a ser verdadera. Otro ejemplo, si A es 10, B es 5, C es 5. A mayor o igual a B, and B mayor o igual a C, or C mayor o igual a A. El mayor igual se descompone de esta forma, ¿ya? El mayor igual a C se descompone de esta otra forma. El C mayor igual a A se descompone de esta forma, ¿sí? Mayor o A mayor a B. B mayor o igual a C es igual que B mayor a C o B igual a C. C mayor o igual a A es igual que C mayor a A o C igual a A. Bien, ahora evaluamos con los valores A 10 y B 50. 50 mayor a 5, 50 igual a 5, 50, 5 mayor a 10, 5 igual a 10. Ejecutamos ya o vemos y evaluamos si es verdadera o falsa. 10 es mayor a 50, falso. 10 es igual a 50, falso. 50 es mayor a 5, verdad. 50 igual a 5. Aquí 10 es mayor a 5, esto es falso. Lo voy a poner con colorcitos. 10 igual a 50, eso es igual a falso. Copio el and. Aquí le vamos a hacer así. 50 mayor a 5, verdad. 50 igual a 5, eso es falso. Or copiamos. 5 es mayor a 10, falso. 5 igual a 10, falso. Y ahora vamos a evaluar. Falso o falso. Aquí está. Falso o falso. Falso. Ahí está. Verdad o falso. Verdad, verdad o falso. Verdad. Ahora la siguiente. Falso o falso. Falso o falso. Falso. Falso o falso, falso. Para la siguiente línea. Verdad. O sea, estoy evaluando estas dos, ¿no? Estas dos. Verdad y falso. Verdad. Falso y verdad, mejor dicho. Falso y verdad. Falso y verdad es falso. Copio or falso. Falso o falso. La composición será falsa, ¿no? Ahora, esta parte simplemente la he despejado de esta forma. Pero podemos hacer otro ejercicio más adicional. Si digamos quiero 100 es mayor igual a 100 and 50 es menor igual que 50. No es necesario descomponer de esta forma como la que he hecho, porque acá ya podemos suponer lo siguiente. 100 es mayor o igual que 100, ¿verdad? And 50 es menor o igual a 50, ¿verdad? ¿Verdad y verdad? Verdad.
Ahora, si ustedes quieren descomponer, esto va a ser igual a 100 es mayor a 100 o 100 es igual a 100. Copio el AND y el 50. 50 es menor a 50 o 50 es igual que 50. Bueno, 100 es mayor a 100, falso. 100 es igual a 100, verdadero, ¿no? And 50 es menor a 50, falso. Or 50 es igual a 50, verdadero. Falso o verdad, dice la teoría, que es verdad en caso de que los dos sean verdaderos o uno de ellos. Y eso es cierto, ¿no? Caso contrario es falso si ambas son falsas. Para el caso del AND, el hecho de que haya una proposición falsa se convierte en falso todo. Caso contrario, dos proposiciones verdaderas se hacen ciertas. Entonces, falso o verdad, una o ambas, dice verdad. And, falso o verdad, verdad. Verdad y verdad, verdad. Fíjense, hemos concluido o hemos llegado a lo mismo, ¿no? Ya sea que hayan descompuesto o la hayan visto de esta forma. Bien, también hemos hecho un ejemplito, ¿recuerdan? Un ejemplo de una proposición simple. En el caso de que la nota sea mayor a 61, aprobó o reprobó. Y ahí es donde tenían algún problema a la hora de hacer la prueba de escritorio, ¿no? Entonces leemos la nota aquí 40. 40 es mayor a 61, falso. No hace nada y fin. Y por pantalla no se muestra nada. Ejecutamos otro ejemplo. 63. Leemos nota igual a 63. 63 es mayor igual a 61, verdad. Por sí, imprimimos aprobó. Por verdad, imprimimos aprobó. Ejecutamos otra vez con otro valor. 70. 70 es mayor a 61, verdad. Imprimo aprobó. Esto en el caso de un if simple, ¿no? Este es un if simple. Este es un if simple. Porque solamente va por un camino. Este es el if entonces. Por entonces es, ¿no? 70 es mayor a 61, entonces aprobó, ¿no? Pero esta evaluación en nota mayor a 61 es verdadera, ¿no? Es verdadera. Pero puede haber una composición acá. En la condición puede ser una compuesta. Vayamos a hacer otro ejercicio. Otro ejercicio. Desarrolla un algoritmo que permita leer por teclado un valor en X que muestre si es par. Aquí, X será la variable donde leeremos los valores. Realizamos el análisis, ¿no? No se olviden que el análisis es importante. Y para el análisis necesitamos la entrada, el proceso y la salida. Entonces, en el proceso dice, para esto debemos recordar la definición del mod o del porcentaje. 2. ¿Cómo deducir mediante una expresión matemática si un número es par? ¿Cómo?
Un número es par si dividimos entre 2 y el resto es 0. Listo. Esa va a ser nuestra deducción matemática. Ejemplo, si x es 10, entonces hacemos lo siguiente. 10 dividido entre 2, el resto es 0. Cuando yo divida un número par entre 2, el resto siempre va a ser 0. Entonces, este será mi condicionante. Dice, ¿cuál será el condicionante? Si x mod 2 es igual a 0, es par. X, entonces, x es cualquier número. Es cualquier número, ¿no? Esto es cualquier número. Este puede ser 7, puede ser 15, puede ser 50, puede ser 100. Pero lo que yo quiero saber es si es par, ¿ya? En pseudocódigo hacemos lo siguiente. Inicio, leer X. Sí es la palabra clave. Sí. Entonces también es la palabra clave. Entonces. Si no, es también la palabra clave. Por si no, no estamos haciendo nada. Pero preguntamos, x mod 2 es igual a 0. Ahora, en la estructura if, cuando comparo, no olviden que hemos usado operadores de comparación. ¿Cuáles son los operadores de comparación? Los operadores de comparación son, ¿dónde está? Son mayor, menor, mayor, igual, menor, igual, igual, distinto, porque estoy comparando dos expresiones. Entonces, para usar el operador de comparación, acá debo usar el doble igual. Ojo, ¿ya? Porque si no me estaría confundiendo con una asignación simple. Entonces, x mod 2 es igual a 0. Ya hemos deducido que cuando yo divido un número entre 2, el resto siempre va a ser 0 si quiero saber si es par. Entonces, si es 0, entonces mostrar es un número par o es par. ¿Ya? Entonces, aquí la salida será el mensaje, es par. Esa es la salida. Bien, una vez que hemos desarrollado el diagrama de flujo, leemos por teclado en una variable X un valor acá, con esta caja. Esta es la caja de la estructura if. Es la estructura condicional if then o if entonces o si entonces. Siempre este lado, la derecha, por verdad y esta por falso. Siempre, ¿ya? Dentro del rombo debe haber una proposición que tendrá como resultado verdad o falso. Entonces, X, el dividido entre 2, o sea, el resto, quiero decir, X, el resto es 0, dependiendo de lo que yo haya ingresado por teclado, me mostrará es par. Y esta es la salida, como resultado mostrará un mensaje, pero también puede ser un valor. Nota, el porciento es equivalente al mod y para comparar se usa el doble igual, que significa igual. Esta es la asignación. No se olviden que esta flechita era la asignación, ¿no? O así, también. Asignaba, ¿no ve? Valores. Asignaba valores. ¿Recuerdan? Esta flecha es la de asignación. Pero cuando ya uso un programa, este igual también es asignación. Entonces, acá debo usar el doble igual para que no se confunda que estoy asignando. ¿Sí? Ojo que no estoy asignando, pero el programa puede leer diferente. Realizamos la prueba de escritorio y eso es lo que estábamos haciendo la otra vez, ¿no? 33 dividido entre 2, estoy leyendo 33. 33, aquí había hecho. El resto es 0. Si lo divido, el resto no es 0, va a ser 1. Por tanto, no hago nada. Si leo un número par,
180. Cuando lo divido entre 2, el resto va a ser 0. Dice 0 es igual a 0, ¿verdad? Entonces muestro por pantalla es par y nada más. ¿Ya? Bien, vamos a desarrollar entonces estos ejemplos ahora. Desarrolle un algoritmo que le permita leer un valor numérico cualquiera que sea, almacenando en el identificador n y escriba si dicho valor numérico es par o impar. Bueno, ya hemos hecho algunos ejemplos, pero lo voy a trabajar de la siguiente forma. Análisis, creo que necesito solo eso. Para el análisis necesito la entrada, el proceso, la salida, ¿ya? Dice, desarrolla un algoritmo que le permita leer un valor numérico cualquiera que sea almacenado en el identificador n. N pues será el valor que voy a leer por teclado. Leer variable que uso para leer por teclado. Proceso. Dice, y escriba si dicho valor numérico es par o impar. ¿Cuál será el proceso para identificar que un número es par o impar? Ya acabamos de hacer n dividido entre 2, ¿ve? N dividido entre 2. Si el resto es 0, entonces es par. Caso contrario, es impar, ¿no? Si me muestra otro número que no sea el 0, es impar, de hecho, ¿no? Por ejemplo, si yo divido 13 dividido entre 2, esto va a ser ¿a cuánto? A 6. El resto es 1. Si yo uso un número par, 14, dividido entre 2, es a 7. El resto es 0. Busco otro impar. El 7. 7 dividido entre 2 es a 3. El resto es 1. Busco un número par. El 50. El número 50. Yo sé que es par, pero el programa que voy a realizar no sabe. Debo darle una expresión matemática. Esto será a 2. 2 por 2, 0. 2 por 2, 4. Me presto 1. ¿Recuerdan cómo se hace? 2 por 2, 4. A 5, 1. Bajo el 0. 10 dividido entre 2, a 5. 5 por 2, 10. El resto, 0. Todo el par me va a mostrar el resto 0. Busco un número impar. 131 dividido entre 2. ¿Esto cuánto es? 6. 6 por 2, 12. Al 13 me sobra 1. 10 dividido entre 2 a 5. El resto es 1. Entonces, de acá deduzco que el resto siempre me va a dar 1 en impar. En par, el resto me va a dar 0, ¿no? Entonces, ya he hecho un análisis. Por tanto, ese es el proceso adecuado. ¿Cuál será el proceso adecuado? N mod
2 igual a 0, entonces es par. Si no, por el falso, si no, es impar. Listo. ¿Cuál será la salida? El mensaje. ¿Ya? Entonces, resolveremos esto. Lo voy a... Bien, eso también. Dice que vamos a usar el valor de n. Ok, n. Este n debo saber si es par o impar. Acabo de hacer el análisis y sé que debo usar n mod 2 es igual a 0. Por verdad, ¿qué me mostrará? Voy a mostrar por pantalla, con comillas, es un número par. Y por falso, mostraré es un número impar. Es un número impar. Evaluando, ejecutamos. Si a n le doy un valor de 13, ¿recuerdan? 13, viene por acá y dice 13 dividido entre 2 es igual a 0, o sea, 13 mod 2 es igual a 0. Lo que estoy haciendo es 13. El resto es 0, me está indicando. Lo que estoy haciendo es 1 es igual a 0. ¿Verdad o falso? ¿Qué dice? ¿Mm? ¿Verdad o Falso. falso? Falso. Falso. Entonces, 1 es igual a 0, falso. Va por el camino del no. Es un número impar. Ya pongan enter y imprime. Es un número impar. Es verdad, en 13 es impar, ¿no? Ejecutamos nuevamente para n igual a 100. 100 dividido entre 2, el resto es 0. Lo que está comparando aquí es 0. ¿Es igual a 0? Sí, es un número par. Es un número par. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, este ejemplo, su diagrama de flujo es este, ¿no? Lo vamos a checar. Entonces, la salida ya la conocemos o ya sabemos hacer. Voy a dibujar aquí. Y voy a darle como valor n. Aquí 12. 12 es igual a 0. 12, el resto es 0. Estoy comparando 0 es igual a 0. Verdad. Por verdad es un número par. Entonces, ¿qué me mostrará por pantalla? Es par. Si n es 7, 7
dividido entre 2, el resto es 0, lo que estoy comparando es 1, ¿es igual a 0? Falso. Por falso viene por acá y me mostrará es un número impar. Acá es un número par, ¿verdad? Así se va evaluando. Otro ejemplo, desarrolle un algoritmo. Voy a eliminar esta celda, toda la fila. Desarrolle un algoritmo que le permita leer un valor numérico cualquiera, almacenarlo en el identificador n de tipo entero y escribir en la pantalla si dicho número es positivo o negativo. De la misma forma, entonces, trabajamos, ¿cuántas he hecho? Así creo. La entrada. Entrada. Proceso. Y salida. Ese es el análisis, ¿no? Dice entonces, desarrolla un algoritmo que le permita leer un valor numérico cualesquiera, almacenarlo en el identificador variable n. N será la variable para leer por teclado. ¿Cuál será el proceso? Bueno, el proceso, ¿cuál será? Para saber que un número es positivo o negativo, ¿qué debo saber? ¿Cuándo sé que un número es positivo o negativo? ¿Cuándo es mayor a 0? Cuando n es mayor a 0. Dentro de la recta numérica yo sé si es 0 o si es positivo cuando va a la derecha y es mayor a 0. Si n es mayor a 0, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué debo mostrar? Es positivo. Es positivo. Caso contrario, es negativo. Es negativo. Y la salida será el mensaje. El mensaje es positivo, es negativo, nada más. Ahora vamos al diagrama de flujo. El diagrama de flujo, archivo. Leo por teclado N, ¿no? N mayúscula vamos a poner. Vamos a ampliar para que se vea. Bueno, no tan grande. Y usamos el if y decimos, este N que acabo de leer es mayor a 0. Si es mayor a 0, voy a mostrar por pantalla, es positivo. Caso contrario, pues mostraré otra salida. Es negativo. No hay más, o hay otro número. Ahorita lo vamos a saber. Es negativo. Ejecutamos. N100. N100. Es positivo. Realmente 100 es positivo, ¿no? Si ejecuto N menos 100, lo que pregunta aquí, menos 100 es mayor a 0, falso, es negativo, enter, es negativo. Entonces este es un diagrama de flujo preciso, definido y finito.
Lo voy a copiar acá el diagrama de flujo. Y ya. Entonces vamos a hacer otras pruebas de escritorio para que puedan entender, porque ese es donde están fallando un poquitín, ¿no ve? Ok, entonces aquí este es N, acá por pantalla. Y acá vamos a hacer la lectura. Si pongo menos 15, lo que estoy haciendo allá es menos 15 es mayor a 0. ¿Qué dicen ustedes? ¿Menos 15 es mayor a 0? ¿Verdad o Falso. falso? Falso. Por tanto, se va por el lado no y me dice es negativo. Me muestra por pantalla es negativo, ¿no? Si yo pongo acá el valor de 20, lo que estoy haciendo es 20 es mayor a 0. ¿Verdad o falso? ¿Verdad? Entonces va por el lado derecho y lo que imprime es positivo. Y listo. Y así podemos hacer varios ejemplos, ¿ya? O varias pruebas de escritorio. Ejemplo 4. Tenemos 4 minutos hasta donde se acabe, jóvenes, ¿ya? Hasta donde se acabe. Luego les voy a dejar una práctica donde ustedes van a realizar los pares y yo voy a realizar los impares. Por tanto, ¿cuándo nos vemos? Vamos quedando, por favor. ¿Cuándo nos vemos para realizar los ejercicios? Aquí voy a insertar otra vez otra tablita para realizar la prueba de escritorio. O digo el ejercicio antes de que se nos vaya el tiempo. No me acuerdo cuántos. Entonces necesito saber la entrada. Necesito en el análisis el proceso y necesito la salida. Dice, desarrolla un algoritmo que le permita leer por teclado o leer un valor numérico cualquiera n y escribir si dicho número es múltiplo de z. Entonces, por teclado necesito leer que n. Y también necesito leer z. Z. Proceso. ¿Qué me dice el proceso? N y Z. N va a ser, aquí vamos a poner un ejemplo. Ejemplo. N. ¿Cuándo sé que un número es múltiplo de Z? N múltiplo de Z. Primero me daré dos ejemplos para saber de qué estoy hablando. Si N es 50 y Z es igual a 5, dice N es múltiplo de 5. ¿Cómo sé? ¿Cómo podría ser aquello? ¿Qué dice? Entonces, Z va a ser el número que que quiero averiguar si es el múltiplo de Z. Si Z va a ser el múltiplo. Entonces, por ejemplo, este será 100. Por ejemplo, este será 3. 100 será múltiplo de 3. Eso, ¿cómo hacemos? Aquí vamos a hacerlo 100. ¿Es múltiplo de 3? No, va a sobrar. Esto será a 3, 3 por 3, 9, al 10, 1, bajo el 0. Luego será a 3. Dividido entre 10, me va a dar 1. No es múltiplo. Pero si yo pongo 33, ¿será múltiplo de 3? Sí, sí.
Entonces, esa es la entrada. Entonces, el proceso va a ser el siguiente. N mod Z, si el resto es 0, entonces, si el resto es 0, entonces es múltiplo de Z. N es múltiplo de Z. N es múltiplo de Z. N es múltiplo de Z. Caso contrario, para eso usamos el si no, no es múltiplo, ¿no? No es múltiplo. N, carambas, N no es múltiplo de Z. ¿Por qué? Porque acabamos de hacer los ejemplos correspondientes, ¿no? Debido a N, Z, etcétera. N100, Z3, etcétera. Entonces, ahí es donde sabemos N es el número. Es un ejemplo. Z va a ser el número a averiguar si ese es el múltiplo, ¿no? Son dos números cualesquiera, enteros. La salida es un mensaje. Es un mensaje. Bien, elaboraremos el diagrama de flujo y con eso terminamos. Leemos por teclado que N, Z, N y Z, porque necesitamos saber con cuál vamos a dividir para ver si es múltiplo. Luego usamos lo siguiente. N, el resto dividido entre Z, el resto es 0. N dividido entre Z, el resto es 0. Este ejemplo, ¿o por qué estamos escribiendo eso en la condicionante? Porque ese es el análisis que hemos hecho. Todo número dividido entre otro número, si el resto es 0, por tanto es múltiplo, ¿no? Eso es lo que acabamos de hacer en el ejemplo, ¿no? Si quiero averiguar N, 14 y Z, 7, ¿qué tengo que hacer? 14 dividido entre 7, el resto es 0, sí, porque esto va a ser igual a 2 y esto va a ser igual a 0, ¿no? A 0. Ok, entonces es el 14 múltiplo de 7, ¿ya? Mostramos por pantalla N, es múltiplo de, fuera de la comilla, Z. ¿Ya? Vea, ejecutaremos en este momento por verdad. 100 está pidiendo de N. Ahora, coma, me va a pedir Z, porque en la lectura está Z, ¿no? 5. Enter. Me dice 100 es múltiplo de 5. Aquí lo voy a poner un poquito de espacio para que acá fíjense, le voy a dar un espacio para que no se una. Y aquí al final también. Ahora sí. Ejecuto. N, 25. Z, 5. Me dirá 25 es múltiplo de 5. ¿Ya? 25 es múltiplo de 5. Entonces, lo mismo voy a copiar. Lo mismo voy a mostrar por pantalla por el otro lado. Y voy a poner N, no es múltiplo. O directamente ya no lo hago
y solamente muestro los que son múltiplos, ¿no? No es necesario imprimir en este caso por verdad o por falso, mejor dicho. Lo que sí o sí necesito saber es por verdad, ¿no? Solamente por verdad. Pero veamos si sale por falso. 13 es múltiplo de 5. 13 no es múltiplo de 5, ¿no? 13 no, porque el resto no es 0, ¿no? El resto no es 0. Seguramente es 1. ¿Cuánto es? 13 dividido entre 5. ¿Cuánto era? 3. Me sobra 3. Por tanto, no es igual a 0. Cuando es igual a 0 es múltiplo. ¿Ya? Bien, entonces esto voy a copiar. Aquí. En el diagrama de flujo. Y eso los voy a pasar como archivo.